Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el ingenioso mundo de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. ¿Están listos para un viaje a través de tierras fantásticas? Una crítica mordaz a la sociedad. Lista para zarpar. Los viajes de Gulliver no son solo aventuras, Son 4 viajes que, como espejos deformantes, reflejan la realidad de la Inglaterra del siglo XVIII. Cada viaje es una sátira, llena de detalles. ¿Qué nos Hacen cuestionar desde la política hasta la naturaleza humana. Empecemos con nuestra primera parada, Lilyfoot. Una tierra de gente diminuta donde Gulliver es un gigante. A simple vista, parece encantador, ¿no? Pero Swift poco a poco va revelando las peculiaridades y, digamos, las debilidades de esta sociedad. Exacto. Lilliput es una crítica, astuta, al sistema político inglés. Swift, con una ironía brillante, nos muestra cómo las disputas y juegos de poder de los lilliputienses, aunque parezcan triviales por su tamaño, reflejan las luchas entre los Whigs y los Tories, los partidos políticos de la época. O sea que lo que nosotros nos puede hacer una simple riña entre enanos, para Swift era una representación de las intrigas o lesivas ¿Ya? de la Inglaterra de su tiempo. Interesante. Imagina que hasta la moda se convierte en un asunto de Estado. Los lilliputienses que usan tacones altos representan a los Tories, mientras que los de tacones bajos a los Whigs. Swift se burla de cómo algo tan superficial puede dividir a una nación. Increíble. Me recuerda a cómo hoy en día nos polarizamos por cualquier tema en las redes sociales. Swift ya lo veía venir en el siglo XVIII. Y no le olvidemos el famoso episodio del incendio en el palacio. Gulliver, con la mejor intención, lo paga con su orina, y por esto lo acusan de traición. Imagínate el absurdo. Es una burla genial a la rigidez del sistema legal y la irracionalidad con la que se aplica el poder. Swift nos muestra que a veces las leyes, incluso las que parecen tener sentido, pueden ser usadas para controlar y castigar de manera absurda. Totalmente. Y esto nos lleva al segundo viaje de Gulliver, a Brobdingnag, la tierra de los gigantes. Aquí la perspectiva cambia, por completo. Ahora Gulliver es el pequeño. Y esta experiencia lo transforma. ¿En qué sentido lo transforma? En Lilliput, Gulliver se sentía superior por su tamaño. Pero en Brobdingnag su vulnerabilidad lo obliga a reevaluar su propia naturaleza, ¿Y la de la sociedad? de la que proviene. Entiendo. Ahora que él es quien es observado como una curiosidad, empieza a ver el mundo y a sí mismo, con otros ojos. Exacto. Y los gigantes, a pesar de su tamaño, son seres racionales y nobles, que ven con horror las descripciones que Gulliver les hace de la guerra, la política y la codicia humana. Imagina la escena. Un ser diminuto, explicándole a un gigante las maravillas de la civilización europea. La ironía es palpable. Swift nos muestra cómo nuestra supuesta civilización está llena de crueldad y sin sentido. ¿Y qué hay de la reacción de Gulliver? Ante los cuerpos gigantes, recuerdo que en las fuentes se mencionaba algo sobre eso. Claro, Gulliver siente repulsión al ver de cerca las imperfecciones de la piel, los fluidos corporales, todo magnificado. Swift usa esto para explorar la dualidad de la naturaleza humana. Admiramos la belleza, pero nos horroriza lo grotesco, aunque en el fondo seamos lo mismo. Es una forma brillante de hacernos reflexionar sobre nuestra propia vanidad y nuestra tendencia a rechazar lo que nos parece diferente o imperfecto. ¿Y qué me dices de la princesa Glumdalclitch? Ella parece ser un personaje clave en este viaje. Sin duda, Glumdalclitch, la niña que cuida de Gulliver, representa la bondad y la compasión, valores que contrastan con la crueldad y la ambición que Gulliver ha visto en otras sociedades. Es un recordatorio de que, a pesar de todas las imperfecciones de la humanidad, la bondad y la compasión siguen existiendo. Son como destellos de luz en un mundo que a veces parece muy oscuro. Y hablando de contrastes, nos adentramos en el tercer viaje. Esta vez Gulliver visita varias islas que representan distintas facetas del conocimiento y la obsesión humana. Empecemos por Laputa, la isla flotante, habitada por intelectuales, absortos en sus pensamientos. Laputa, una isla que flota. Gracias al magnetismo. Debe ser fascinante. Aunque conociendo a Swift, seguro que hay una crítica escondida detrás de esta maravilla. Exacto. Laputa es una sátira a la obsesión por el conocimiento abstracto y la desconexión con la realidad. Sus habitantes están tan absortos en sus teorías que descuidan por completo los asuntos prácticos. Y la isla está en decadencia, por su culpa. Es como si Swift nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de vivir en una burbuja intelectual, alejados de los problemas reales del mundo. ¿No te recuerda un poco a... Bueno, no sé si debería decirlo. Adelante. ¿A qué te recuerda? A ciertas empresas tecnológicas de hoy en día, obsesionadas con la innovación, por la innovación misma, sin importarles las consecuencias, sociales o éticas. De sus inventos. Es una comparación muy acertada. Swift estaría encantado de ver cómo su sátira sigue vigente en el siglo XXI. Y luego está Balnibarbi,
La Tierra que sufre las consecuencias de los experimentos descabellados de los lapotanos. ¿Qué nos dice Swift con esto? Balnibarbi representa el lado opuesto, de la puta, la realidad que se ve afectada por la aplicación irreflexiva de la ciencia y la tecnología. Swift nos advierte sobre los peligros del progreso descontrolado y la importancia de la ética en la investigación científica. Es como si nos dijera ojo con lo que inventan. En sus torres de marfil, que luego la realidad se encarga de poner las cosas. En su ciencia. me parece. Totalmente. Y después de la puta, Gulliver llega a Globduck Trip, una isla donde puede convocar a los fantasmas de figuras históricas. ¿Te imaginas poder hablar con los personajes del pasado? Sería increíble. Aunque conociendo a Swift, seguro que nos tenemos preparada alguna sorpresa. Y así es. Gulliver descubre que la historia, tal como la conocemos, está llena de distorsiones y manipulaciones. Los héroes del pasado resultan ser mucho menos nobles de lo que cuentan los libros, y la verdad histórica se vuelve escurridiza y subjetiva. Es como si nos dijera, no se crean todo lo que leen en los libros de historia. La verdad siempre es más compleja de lo que parece. Exacto. Swift nos invita a ser críticos con las narrativas históricas y entender que el poder influye en la forma en que recordamos el pasado. Y hablando de personajes peculiares, no podemos olvidar a los Stroubrooks de Loch Nag, esos seres inmortales, condenados a envejecer eternamente. Así, los Stroubrooks, una metáfora de lo que realmente significa la inmortalidad. Exactamente, Swift nos muestra que la inmortalidad no es la panacea. ¿Qué imaginamos? Los Stroubrooks, en vez de disfrutar de una vida eterna, sufren el deterioro físico y mental, convirtiéndose en una carga para la sociedad. Es una reflexión profunda sobre el valor de la vida finita y la importancia de aceptar la muerte como parte natural del ciclo vital. Y ahora, con la mente llena de esas reflexiones, nos preparamos para adentrarnos En el último. y quizás el más controvertido de los viajes, la tierra de los Guayoms y los Yahoos. Un mundo que lleva la crítica de Swift a un nivel aún más profundo, pero esta es una historia que dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Retomamos nuestro viaje con Gulliver, esta vez adentrándonos en la tierra de los Guayoms y los Yahoos. Prepárense, porque este último viaje es una sacudida a nuestra percepción de la humanidad. ¿Por qué lo dices? En las fuentes que compartí se menciona que esta parte es la más controversial de todas. Exacto. Imagina un mundo donde los caballos, los Guayoms son la raza dominante, son seres racionales, inteligentes, indortosos, que viven en una sociedad utópica, basada en la razón. Suena idílico, como una sociedad perfecta. Pero, ¿dónde encajan los Yahoos en este panorama? Los Yahoos son la otra cara de la moneda. Representan la parte más salvaje y grotesca de la naturaleza humana, la codicia, la violencia, la irracionalidad. Son criaturas deformes, dominadas por sus instintos más bajos. Entiendo. Entonces tenemos a los Guayoms, que simbolizan la razón, y la Pidore. Ahí los Yahoos, que encarnan nuestros instintos más primitivos. ¿Y cómo reacciona Gulliver a este contraste tan marcado? Gulliver queda fascinado por los Guayoms y su sociedad perfecta. Se siente avergonzado de su propia humanidad al compararse con ellos y llega a idealizar su forma de vida. Es interesante cómo, a lo largo de los viajes, Gulliver va experimentando una transformación. Primero se sentía superior a los lipotienses, luego se horrorizó ante los gigantes y ahora se ve reflejado en la brutalidad de los Yahoos. Es un proceso de autodescubrimiento, ¿no crees? Cada viaje lo obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y a cuestionar todo lo que creía saber sobre la humanidad. Totalmente. Y aquí surge una pregunta. ¿Es realmente la sociedad de los Guayoms un modelo a seguir? A simple vista, parece perfectos, pero no hay algo inquietante en una sociedad que reprime las emociones. Esa es la genialidad de Swift. Nos presenta una sociedad aparentemente utópica, pero al analizarla con detenimiento vemos que carece de algo Fundamental. La pasión, la individualidad, la chispa de la creatividad humana. Es como si nos dijera, cuidado con los extremos. Una sociedad basada únicamente en la razón puede ser tan peligrosa como una dominada por los instintos. Exacto. Swift no nos da respuestas fáciles. Nos obliga a reflexionar sobre la complejidad. Y la naturaleza humana. Y el hecho de que los Guayoms no tengan una palabra para mentira también me parece revelador. Es la honestidad absoluta, siempre deseable. No hay situaciones en las que un poco de diplomacia, por decirlo de alguna manera, puede ser necesaria. Es un dilema ético fascinante. Swift nos deja con la pregunta, ¿es mejor una sociedad donde se reprime la mentira, aunque eso implique una pérdida de la individualidad? Y la libertad de expresión. Sin duda, un tema para debatir. Y hablando de dilemas, ¿cómo afecta esta experiencia a Gulliver al regresar a casa? Imagínate, después de vivir entre seres racionales
y virtuosos. Vuelve a la sociedad humana, con todos sus defectos y contradicciones. No puede evitar ver a sus semejantes, como yahoos, disfrazados. Entiendo. La experiencia lo ha transformado de tal manera que ya no puede integrarse a la sociedad. Exacto, se vuelve misántropo, rechaza a su familia y prefiere la compañía de los caballos. Es un final trágico que nos muestra cómo la búsqueda de un ideal puede llevar a la alienación y la pérdida de la propia identidad. Es un final que invita a la reflexión. Después de este recorrido por los 4 viajes de Gulliver, ¿cuáles dirías que son las claves para entender esta obra maestra? De la sátira. Swift utiliza la sátira para criticar la absurdidad del poder político, la relatividad, de la perspectiva, los peligros, de la ambición científica, sin límites, y sobre todo, la complejidad de la naturaleza humana. Nos muestra que no hay respuestas fáciles, que el bien y el mal, la razón y la pasión conviven en nuestro interior. Es increíble cómo una obra, escrita hace siglos, sigue siendo tan relevante hoy en día. Y la genialidad de Swift reside en su capacidad de hacernos reír al mismo tiempo, que nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias. Es una combinación poderosa. Nos divierte con situaciones absurdas, pero al mismo tiempo nos confronta con nuestras propias contradicciones. Exactamente, y creo que esa es la razón por la que los viajes de Gulliver sigue siendo una obra fundamental. Nos recuerda que debemos ser críticos, cuestionar las ideas preestablecidas y sobre todo no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. Y para aquellos que quieran sumergirse en esta obra maestra, les recomiendo escuchar el audiolibro completo. Encontrarán un enlace en el primer comentario debajo de este podcast. Es una excelente forma de disfrutar de la prosa de Swift y apreciar todos los matices de su sátira. Y con esta invitación a la lectura, llegamos al final de nuestra inversión en los viajes de Gulliver. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje, otra vez de la sátira y la reflexión. Hasta la próxima. Después de este viaje por las páginas de los viajes de Gulliver, creo que queda claro que esta obra va mucho más allá de una simple historia de aventuras. Es una crítica social que sigue resonando en nuestros días. Totalmente de acuerdo. Swift, con su ingenio y su pluma afilada, nos presenta una sátira atemporal que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestras debilidades y contradicciones. Y creo que una de las claves de su éxito reside en esa combinación única de humor e inteligencia. Swift nos hace reír a carcajadas con situaciones absurdas, pero al mismo tiempo nos deja pensando en temas profundos. Es como si nos diera una bofetada con guante blanco. Nos divierte, nos entretiene, pero al final nos deja con una sensación de incomodidad, de cuestionamiento. Exacto, eso es lo que hace que los viajes de Gulliver sea una obra tan vigente. No solo nos muestra las locuras del siglo XVIII, sino que nos enfrenta a nuestros propios prejuicios y a las absurdas realidades de nuestro tiempo. Pensemos en los liliputienses y su obsesión por las apariencias y las trivialidades. ¿No te recuerda un poco a nuestra sociedad actual, dominada por las redes sociales y la búsqueda de la aprobación constante? Es una comparación muy acertada. Swift ya nos advertía sobre los peligros de la vanidad y la superficialidad, y parece que no hemos aprendido mucho desde entonces. Y en Brobdingnag, donde los gigantes ven con horror la crueldad y la codicia humana, no podemos ver un reflejo de nuestra propia sociedad, con sus guerras, su desigualdad y su obsesión por el poder. Sin duda, Swift nos muestra que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. ¿Y qué decir de la puta? Esa isla de intelectuales, desconectados de la realidad. No es una metáfora perfecta de nuestra era digital, donde a veces nos perdemos en un mar de información, sin sentido, sin prestar atención a lo que realmente importa. Es increíble cómo Swift hace siglos ya anticipaba muchos de los problemas que enfrentamos en la actualidad. Su visión es asombrosa. Y no olvidemos el último viaje a la tierra de los Queenins y los Yahoos, donde Swift nos lleva a la frontera entre la razón y la bestialidad, obligándonos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza humana. Es una parte que puede resultar perturbadora, pero nos confronta con nuestras propias contradicciones, entre nuestros instintos más bajos y nuestro deseo de alcanzar la razón y la virtud. Los viajes de Gulliver es una obra que nos desafía a pensar, a cuestionar, a no aceptar las cosas tal como nos las presentan. Y creo que esa es la razón por la que sigue siendo tan importante en el siglo XXI. En un mundo saturado de información, donde a veces nos dejamos llevar por la corriente. Swift nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, de la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira.
entre lo superficial y lo esencial. Y para aquellos que quieran profundizar en esta obra maestra de la literatura, les recomiendo escuchar el audiolibro completo. Encontrarán un enlace en el primer comentario debajo de este podcast. Es una excelente forma de disfrutar de la prosa de Swift y sumergirse por completo en el mundo de Gulliver. Y con esa invitación a la lectura, llegamos al final de nuestra inmersión. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que los viajes de Gulliver les inspire a mirar el mundo con ojos críticos y a no perder nunca la capacidad de asombro. Hasta la próxima.